Ok, vamos a seguir. Alors, se recuerdan que hemos creado unas características como caja de velocidad, energía, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a crear aquí un primer combo, que vamos a crear un primer combo abajo, hop, que vamos a crear por programación. Listbox, initial content. Alors, initial content, yo tengo que poner las mismas cosas que voy a tener en la base de datos. Eso es obvio. Entonces, vamos a poner indiferente, automático, manual. ¿Ok? Eso es para... Y se va a llamar caja de velocidad. Y aquí, como caption, le vamos a poner caja de velocidad. ¿Ok? Ok. Ah, igual esto está bien bonito, pero lo podemos también mejorar para que siga un poquito el look de nuestra interfaz. Entonces, vamos a hacer unos cambios sencillos y esto les va a permitir de tener unos tips sobre este tipo de control. Alors, primero el caption. A mí me gusta mucho el trebuchet. Entonces vamos a guardar el trebuchet MC8. ¿Ok? Ese para el caption. Para la... Alors, ¿cómo llamamos esto en inglés? Un momento. Input area. Ok. Alors, esta parte es importante. Vamos a ponerle como color de fondo un color que hemos creado. Yo necesitaré acá. No. Entonces, yo creo otro color. Miren, directamente yo pongo, hop, se crea acá. No sé si lo han visto. Arriba se ha creado como contextual color. Podemos crear cualquier tipo de contextual color y guardarlo en el proyecto. ¿Ok? Para el cuadro vamos a utilizar este. Ok. Y igual vamos aquí a poner una imagen, la Aquablue Combo, para una imagen nueva y vamos a poner el Aquablue Combo. La Aquablue Combo que está acá, que va a permitir de cambiar nuestro combo. Alors, aquí yo guardo un módulo 5 y yo voy a tener la característica siguiente: stretchy, top margin, ok, estirado, 4, aquí le voy a poner un 16, ok, que va a permitir de realmente tener la imagen aquí sobre el combo. Ok, ya. Tac. Alors se van a reír, me dicen, jejeje, no funciona. Sí funciona. Pero lo que le falta es ahora sobre el botón. Entonces, input area, sobre el botón, vamos a ponerle que el color del logo de la fecha va a ser blanco. ¿Ok? Ya estamos viendo en tiempo real realmente lo que hacemos. El background, eso es muy importante, transparente. Miren, hop, ya tengo mi cosita. El cuadro, nada. Y el border color, un azul. Miren, como ya está bonito. ¿Les parece? Y una última cosita que vamos a hacer. Acá en GUI vamos a ponerle una indentación 2, de manera que indiferente se vea un poquito a la derecha. Ok. Hasta ahora se dan cuenta que no hemos escrito una línea de código, de nada. Esto ya está hecho. Vamos directamente a hacer un copiar-pegar. Energía, vamos a crear las puertas. Vamos a crear la carga de velocidad y vamos a crear
las categorías. Como están viendo, no tengo que automáticamente los objetos se posicionan. Es muy sencillo de trabajar rápido sin tener que mover píxel por píxel la información. Ok, alors a este lo vamos a llamar energía. Energía. Ok, alors en energía le vamos a meter lo siguiente. Entonces, hemos decidido indiferente. Vamos a poner gasolina. Vamos a poner diésel. Vamos a poner gas. Vamos a poner eléctrica y otros. Muy bien. Seguimos. Vamos a poner alors puertas. Puertas. Y aquí yo le voy a poner, entonces, indiferente, 3 o 5 puertas. Este va a ser sillas o cupos, no sé cómo lo decimos. Okay, sí, puestos, mejor. Sí, mejor, puestos. Puestos, entonces, up. Entonces, indiferente, vamos a dejar 2, 4, 5 y 7. Muy bien. Y entonces, para categorías, por el momento, hop, lo paso acá. Categoría. Okay. Por el momento no le vamos a poner nada como initial content. Eso ya es. El combo se puede poner una librería con el estilo definido y agregar desde ya. Claro. Claro que el combo no lo que está dentro. Esto, el initial content, el initial content no va para una librería. Pero acá, descripción, como cualquier objeto, estilo, add style, vamos a decir el style combo. Ok. Hop, ya. Y la ventaja es que yo creo un combo nuevo. Ok. Por programación. Ok. Ese sí que es bien feito, ¿no? Ok. Y yo digo choose a style, combo, y automáticamente ya se vuelve bien bonito. ¿Ok? Entonces realmente los estilos en WinDev, en WebDev, en WinDev Mobile son algo muy importante para trabajar bien bonito y bien rápidamente. Yo estaba mirando un poquito la versión 18 que tengo ya. Hay unas cosas nuevas, bien buenas. Ok, seguimos con esto. Ahora lo que nos va a interesar, tenemos un inicio de interfaz. Claro que esa interfaz ya que hemos trabajado muchísimo tiempo, casi 2 días sobre esto, ¿no? 1 hora realmente. Sí, 1 hora más o menos para hacer esto. Pues ya podríamos empezar a replicar muy rápidamente. Ya tenemos, voy aquí en cliente. Entonces yo puedo empezar perdón. Ok, a hacer mi toc. Entonces acá es 69.5, entonces acá debe ser 69.5. ¿Okay? Claro, ya a partir de este momento podemos empezar a ir muy rápido y a trabajar muy rápidamente sobre interfaces muy bonitas. Okay? Ya, eso es muy sencillo. A partir del momento que tenemos unos templates hechos, que nos hemos molestado un poquito la vida, pues después podemos acelerar nuestro trabajo
puedo también definir una ventana como procedimiento y objetos, definirla como clase para generar otras ventanas derivadas de la misma. Sí, claro. Ahora, también lo que no hemos hecho, podemos perfectamente crear templates de ventanas, ¿ok? Hay miles de cosas, no se preocupen que no les voy a mostrar porque no voy a tener tiempo en estos cursos, pero sí hay muchísimas cosas que podemos hacer. Ok. Ahora vamos a atacar en una parte que va a ser interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer nuestro primer reporte, nuestra primera consulta. ¿Ok? Entonces, esta consulta, para hacerlo, vamos a utilizar, en este caso, nuestro editor de consulta. Entonces, para hacer esto, alors, antes de crear la tabla, porque la tabla que nos va a permitir de un estilo para los objetos, puede ser un estilo o directamente un look para una ventana. Eso lo vamos a volver a ver, ¿ok? No se preocupen con esto. Por el próximo curso o el curso sobre la web, vamos a utilizar muchos templates, entonces van a tener un poquito más una idea de cómo esto funciona. ¿Ok? Entonces seguimos. Hop. Ok, entonces vamos a crear nuestro primera consulta y van a ver lo difícil que va a ser. Alors, esta consulta sí va a ser potente porque va a buscar muchas cosas en tiempo real, pero van a ver cómo crear un queries es algo potente y sencillo. Alors, podemos crear queries de select, lo que vamos a hacer, queries de insert, de update, de delay, de union, un queries directamente en SQL Code, pero sinceramente, para todo lo que es nativo, a saber Hyperfile cliente servidor y todas las bases de datos que tienen acceso nativo con WinDev, WebDev, WinDev Mobile, es muy potente trabajar con el editor de consultas. ¿Ok? Lo que vamos a ver ya. Ok. Entonces, esa primera consulta la vamos a llamar buscar vehículos. Ok. Automáticamente yo recupero mis dos tablas que ya hemos creado. Ok. Entonces, un poquito mis condiciones. La primera búsqueda que vamos a utilizar es el full text acá y vamos a decir que le vamos a hacer una búsqueda sobre un parámetro que vamos a crear y que vamos a llamar pBuscar. ¿Okay? Vamos a crear un parámetro pBuscar. Entonces vamos a poder informar. Este parámetro pBuscar directamente nos va a hacer una búsqueda dentro del campo full text que si me recuerdo bien está hecho de marcas y modelos. Ok. Entonces, eso es en caso de tener el parámetro, de tener una información sobre el parámetro. Alors, también lo que vamos a meter, directamente vamos a crear un calculated item. Ok, aquí en SQL que vamos a llamar pBuscar para tener la misma información. Alors, esta, a la diferencia de la otra, no se va a visualizar. Aquí tengo esta función que me permite directamente de visualizar y aquí directamente tengo una ordenación sobre el full text. ¿Ok? Entonces, sobre pBuscar, solamente vamos a buscar algo, una condición que es igual a un value nada. ¿Ok? Para tener, acaso, si no tengo parámetros, que me busque en toda la base de datos, ¿okay? Sobre el mismo parámetro. Okay. Lo que me permite aquí tener una selección que sería 1 or 2. Ok, hop, pardon. Alors, yo voy a avanzar sobre esto, no voy a entrar demasiado en detalle. El editor de búsqueda es muy potente, el editor de consulta. Vamos a tener la ocasión de volver a verlo en el futuro.